El presidente López Obrador agradeció el apoyo y solidaridad de los hospitales privados ante la crisis del coronavirus y pidió a quienes tengan seguro de gastos médicos y presenten síntomas de coronavirus que si tienen que ir a un hospital y tienen su seguro, vayan a hospitales privados para que los diagnostiquen y en su caso para que ahí los traten. Eso, entre otras cosas, ayudará a aligerar cargas de trabajo en hospitales públicos. Estamos, repito, contando con la solidaridad de muchos empresarios. Ayer hice un llamado de que se le dé preferencia aún en hospitales donde se paga, aún en hospitales donde pueden asistir los que tienen un seguro, que se le dé preferencia a los adultos mayores del sector privado. Y bueno, y es que de acuerdo con especialistas, en los momentos agudos de la crisis de coronavirus, que pueden venir en unas semanas, unas 3.500 personas infectadas se atenderían en hospitales privados. De esas 3.500 personas, unas 2.400 irían a camas de piso general y poco más de 1.000 necesitarían camas de terapia intensiva. Si se hace el cálculo de cuántos días estarían esas personas en hospitales privados, que puede ir de 8 a 12 días, si se sacan los costos por pacientes en cama general o en terapia intensiva, ahí está el total de lo que costaría, casi 1.000 millones de pesos. 998 millones de pesos, 1.000 millones de pesos. ¿Quién los pagaría? ¿Quién pagaría esa atención médica en hospitales privados? Pues pagarían esencialmente las compañías de seguros. Habrá algunas pocas personas que no tengan seguro y vayan a un hospital privado. La atención de esas 3.500 personas que podrían ir a hospitales privados no le costaría al gobierno. Serían 998 millones, 1.000 millones de pesos de ahorro. Por eso resulta esencial, crucial, que los hospitales privados sigan brindando puntual servicio a las personas afectadas. Y vamos a salir adelante. Eso en México. En Estados Unidos, Donald Trump hizo este anuncio. Today I can so proudly announce that hospitals and healthcare providers treating uninsured coronavirus patients will be reimbursed by the federal government using funds from the economic relief package Congress passed last month. This should alleviate any concern uninsured Americans may have about seeking the coronavirus treatment. Sobre la situación de los hospitales en Estados Unidos, interesante esto que publicó el New York Times. Dice que el virus ha dejado a muchos hospitales privados con dificultades financieras. La mayoría suspendió sus líneas de negocios más rentables, cirugías, consultas, etcétera, cancelando procedimientos que no son considerados esenciales frente a la pandemia. Algunos han estado invirtiendo mucho para prepararse para atender a los pacientes con coronavirus y han estado pagando tarifas superiores a las del mercado, desde cubrebocas, respiradores, que hoy están más caros de lo que costaría en una situación normal. Algunos hospitales allá en Estados Unidos, incluso las cadenas más grandes, con balances sólidos, han comenzado a despedir a su personal. Y esta es la situación para hospitales privados en Australia y España, donde piden apoyo y exenciones en el pago de impuestos durante la pandemia. En Australia, los 657 hospitales privados alcanzaron un acuerdo con el gobierno para enfrentar juntos la epidemia de coronavirus COVID-19 en beneficio de la población de ese país. El acuerdo establece que 105,000 médicos, enfermeras, camilleros y personal sanitario altamente capacitado serán transferidos de manera temporal al sistema público de salud ante la emergencia por el coronavirus. El gobierno de Australia asumirá la mitad del costo, es decir, 1.300 millones de dólares australianos, a fin de integrar parte del personal y del sistema hospitalario particular con el sistema público de salud y enfrentar la fase más aguda de la pandemia, dijo el ministro de Salud Greg Hunt. Los nosocomios particulares también accedieron, de ser necesario, a proporcionar al sector público parte de sus equipos de protección personal y ventiladores, bajo el mismo esquema de contraprestación. También se establece que los hospitales particulares en Australia
Australia podrán brindar alojamiento para casos de cuarentena y aislamiento donde se implementen procedimientos de seguridad. En tanto, en España, la Alianza de Sanidad Privada Española demandó al gobierno de ese país medidas urgentes para el sector, en especial apoyo financiero y medidas fiscales para sortear la crisis en el sistema de salud a causa de la epidemia de coronavirus. Los hospitales privados ibéricos solicitaron al gobierno un esquema de contraprestación del 75% que cubre el desgaste que ha sufrido el sector ante la crisis sanitaria. Demandaron la exención de las cuotas al sector privado de salud en los rubros de seguridad social durante el tiempo que dure el estado de alarma, así como la postergación del pago de impuestos. Ello permitiría a los hospitales privados españoles acceder a líneas de crédito por parte de los bancos, avaladas por el Estado, para afrontar pagos que exigen los proveedores sanitarios, que han elevado el precio de sus productos por la epidemia de coronavirus. Informó para Imagen Héctor Figueroa.